Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la primera jornada científica sobre investigación e intervención sobre violencia sexual en España. En primer lugar, además de darles la bienvenida, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me cursaron varias profesoras que están hoy con nosotros también y que son las encargadas, junto a investigadoras e investigadores de otros centros, facultades y organismos, asociaciones, de sacar adelante este proyecto de investigación. A mi izquierda tengo a la profesora Concha Fernández Villanueva, que además es la directora del estudio y que luego les explicará en profundidad, ¿no?, cómo se va a desarrollar la jornada. Yo simplemente, muy brevemente, pues quiero de alguna manera felicitarlas por la iniciativa. Creo que abordar no solamente la cuestión del diagnóstico, por decirlo así, ¿no?, una descripción de cuáles son las estadísticas en torno a la violencia sexual en España, sino también discutir las estrategias de intervención, porque yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que ustedes van a abordar a lo largo de la jornada de hoy, pues sin duda es una reflexión necesaria e interesante para llevar a cabo, ¿de acuerdo?, en los próximos años. Como les decía, me resulta especialmente interesante, y conversábamos antes de la iniciación de esta presentación, de que los datos que ustedes sean capaces de desarrollar en el estudio, pues también podamos de alguna manera vincularlos al canal YouTube y a la página web de la facultad, que además es muy visitada y que, por supuesto, creo que puede también facilitar seguramente el acceso a investigadoras e investigadores más jóvenes, ¿no?, que puedan desarrollar sus trabajos de investigación, sus TFMs o sus tesis doctorales en nuestra facultad. Me resulta interesante también que una vez que ustedes tienen ese análisis de fuentes estadísticas, de fuentes jurídicas, ¿no?, pues de alguna manera se planteen algunas mesas para intentar abordar, por ejemplo, algunas cuestiones específicas en torno a la violencia sexual, como los procesos judiciales en torno a estos delitos, a los delitos de agresión y abuso sexual, en torno al papel de las asociaciones de supervivientes, que me parece crucial para la atención y la intervención, ¿no?, de esta violencia. Y, por último, el papel de los medios de comunicación, que también es esencial. Creo que ustedes han hecho una selección muy interesante y muy relevante, ¿no?, en torno a aquellos cuáles pueden ser los factores de intervención que seguramente pueden tener un impacto más inmediato en la erradicación de la violencia sexual. Poco más tengo que decir, simplemente de nuevo expresar mi agradecimiento, desearles que tengan una buena jornada. Seguramente nos encontraremos a lo largo del día en la facultad. Especialmente quiero dar la bienvenida a las investigadoras, profesoras y profesores de otros centros, de otras universidades. Muchísimas gracias. Y simplemente mencionar especialmente al equipo que acompaña a Concha, a la profesora Esmeralda Ballesteros, a la profesora Francisca Blanco, que yo las vi reunirse durante, yo creo que hace un año, me parece que estábamos en esta tesitura, a la profesora Elisa García Mingo, que también de alguna manera ha facilitado el desarrollo de la jornada, por todo el esfuerzo que están poniendo, ¿no?, en el desarrollo de estas investigaciones. Muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Bueno, pues una vez más nuestra decana ha demostrado su implicación y compromiso con estos temas tan importantes que tienen que ver con la violencia, con la discriminación, con la desigualdad. Y yo le agradezco muchísimo su presencia. Bueno, agradezco también a todas las personas que son miembros de un grupo de investigación, de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo que se llama SexViol y que ha presentado un proyecto de investigación del que vamos a dar en parte cuenta hoy aquí, del que yo soy investigadora principal, pero que no soy la investigadora real, o sea, que soy un poco la cabeza visible de cara a la institución. Pero ahí es un trabajo de equipo muy, muy importante, muy, muy serio, muy ligado desde hace tiempo y del que yo estoy muy orgullosa de participar y de pertenecer a él. Bueno, quería resaltar un poco la importancia de esta jornada, de esta primera jornada, a la que continuará un seminario el próximo curso, más intensivo y más desarrollado,
¿no?, sobre el mismo tema, sobre la evaluación de los daños sufridos por las personas víctimas de violencia sexual, que tendrá lugar en el año 2022 y, bueno, pues al que quedáis invitados y que no me cabe duda que será sumamente interesante. Bueno, entonces yo quería resaltar un poco la importancia de este acto, ¿no? La escritora, periodista y activista de los derechos humanos y contra la violencia sexual, la violencia contra los menores y la violencia contra las personas más desprotegidas, Lidia Cacho, que sufrió por ello un secuestro, tortura y muchos intentos de silenciamiento y acaba de obtener la nacionalidad española, precisamente porque quiere estar en un país más seguro, declara en una entrevista reciente la importancia de tener datos de estos problemas, ¿no? Pero no cualquier dato, datos que conecten con las vivencias de los que podemos cambiar el mundo. Es decir, datos vivos, datos encarnados, diría ella, ¿no? Porque la violencia sexual se ha estudiado bastante, se ha estudiado, no sé si bastante, pero se ha estudiado, pero todavía es necesario estimar mejor las cifras, capturar la extensión de la violencia sexual en todas sus manifestaciones y formas. Violencia individual, violencia en grupo, violencia de los cercanos y de los lejanos. La violencia de los cercanos no se ha tenido muchísimo en cuenta. Violencia en la calle y en casa. Tener en cuenta las cifras oficiales, pero también la apreciación subjetiva e individualizada de los motivos, los daños y las consecuencias de dicha violencia con todos sus matices. Solo así se apreciará la verdadera extensión y gravedad de esta violencia sexual. En esta línea, las contribuciones que presentamos en esta sesión, como anunciaba antes la decana, pues tendrían que ver primero con evaluar la dificultad de obtener datos reales y de conocer con detalle las características de esa violencia, quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas y cuáles son las condiciones sociales de unos y de otros. Porque esto hay que profundizar todavía mucho más para saber en realidad a quién afecta, por qué, cuáles son sus contextos, etc. En segundo lugar, tenemos que ver los estereotipos judiciales y los prejuicios que se producen en el enjuiciamiento, porque es bien sabido que hay una gran cantidad de impunidad en la sanción de los delitos de violencia sexual. De esto también nos hablarán, la pirámide de impunidad. Hay mucha impunidad en estos delitos. En tercer lugar, tendríamos que revisar la experiencia de las víctimas a través de las asociaciones que intentan paliar su sufrimiento y resolver la complicada problemática a la que se enfrentan. Y finalmente, la importante labor de los medios de información, la contribución a la difusión de las explicaciones objetivas, a la disolución de estereotipos y mitos que dificultan la apreciación objetiva y la sanción jurídica de los hechos, y también su contribución a que los espectadores se puedan implicar y tomar partido al recibir las noticias de una manera justa y objetiva y a la vez emotiva, que sensibilice y hasta duela. Con todo ello, intentamos incidir en la construcción de esta lamentable realidad, crear y afirmar conceptos, categorías, palabras que nombren con objetividad y justicia los hechos, trasladarlos a las vivencias de los agentes del cambio y de los que experimentan la violencia y pueden llegar a ser sus víctimas. Con todo ello, no me cabe duda de que se puede reconstruir el discurso de los derechos jurídicos y, al final, el discurso de los derechos humanos. Hablar, desvelar realidades molestas tiene un coste y lo ha tenido siempre. Eso quizá lo saben mejor las personas que trabajan en los medios de información, pero también lo sabemos en la academia. La palabra que revela la experiencia de las mujeres, sobre todo en los hechos más reveladores de la dominación, como es la violencia,
y más íntimos, como es la violencia sexual, siempre han ocupado un escaso lugar en el discurso público. Como recordaba Irene Vallejo, nuestra escritora que escribió El infinito en un junco y a la que yo sigo bastante porque me interesa mucho lo que escribe, las palabras que nombran y delatan la dominación, y en particular la dominación de las mujeres, no han tenido el derecho de reposar en la piedra, la arcilla, el papiro, el papel o los medios digitales de nuestra época. Esto lo añado yo porque ya no lo dice. Y por lo tanto, el discurso de la verdad de la violencia se ha quedado huérfano, se ha quedado en parte solo, flotando, sin tener el espacio que realmente necesita y debiera ocupar en los medios en los que se queda fijado. El objetivo de esta jornada es revitalizar, visibilizar y reconstruir esta realidad de la violencia sexual con palabras actuales, con datos actuales, con experiencias, imágenes o metáforas que convenzan, conmuevan o incluso puedan doler. Datos y palabras que conmuevan a los oyentes y quizá molesten a los políticos. Datos y palabras que estén encarnados, humanizados, revestidos de la verdad de las experiencias movilizadoras. Datos y palabras que puedan ser eficaces en la lucha contra la desigualdad y la dominación. Con esto doy por terminada la presentación. Buenos días. Disculpad por estos tiempos, ¿no?, de ajuste, ¿no?, entre una mesa y otra. Nos sentimos pues muy satisfechas, las socias de este grupo Sexviol, de poder concurrir, ¿no?, en estas jornadas que son un poco el cierre, ¿no?, de una etapa de investigación. Me ha tocado presentar una mesa muy importante con unas ponentes de lujo, ¿no? En primer lugar, voy a presentar a las participantes en el orden en el que van a hablar, ¿no? En primer lugar, es para nosotros un honor contar con la presencia de la criminóloga Antonia Linde, a la que saludo, que es actualmente directora y coordinadora del grado de Criminología de la Universidad Oberta de Cataluña, especialista en criminología formada en la Universidad de Lausanne y colaboradora de largo recorrido con Marcelo Aevi en distintas investigaciones. Además, es la colaboradora principal de los trabajos del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, que sería como el gran referente de fuentes documentales en materia de estadísticas de criminalidad en Europa. Está vinculada a distintos proyectos de investigación, algunos de los cuales dirige Josep María Tamarit Sumaya, que es un especialista en justicia restaurativa. Ella es una gran experta, ¿no?, en tendencias de la delincuencia, fuentes de datos de criminología, análisis y diseño de herramientas de medición de la victimización. Y estoy segura pues, que nos va a entusiasmar con su trabajo. Aquí a mi izquierda tenemos a Juan José López Osorio, que es psicólogo forense, es jefe de área de la herramienta Biogen y nos acompaña hoy como representante del Gabinete de Estudios, me lío con lo de los nombres, ¿no?, pero del Ministerio del Interior. Es decir, es un poco una de las personas, ¿no?, de responsabilidad en la elaboración y difusión de las estadísticas oficiales de criminalidad en España. Juan José, cuando este grupo empezaba solo a dar primeros pasos balbucientes,
pues contactamos con este gabinete de estudios y siempre hemos recibido una respuesta de muchísima generosidad y hospitalidad. Así que muchas gracias. Sabemos que venir aquí ha supuesto renunciar a otra presentación. Ellos tienen una importante agenda en la difusión de sus trabajos, así que le agradecemos enormemente su presencia en nuestras jornadas. Y por último, que no la estoy viendo en pantalla, tenemos a una jovencísima investigadora, es jurista y actualmente está terminando su grado en criminología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cristina Cazorla González es, creo que, la persona, a pesar de su juventud, que más sabe en investigación sobre agresiones sexuales en grupo. Ha recibido, a pesar de su juventud, varios premios de investigación, por ejemplo, el certamen de estudios jurídicos del Foro Carario en 2018, el primer premio del la 14 convocatoria de investigación Jean Pinatel, por su trabajo perfilando las agresiones sexuales grupales en España, un análisis criminológico a partir de su casuística jurisprudencial. Hoy ella no nos va a hablar de este temazo, ese temazo lo desarrollará en otro momento, en el ciclo de seminarios del que Concha nos hablaba antes. Hoy nos va a hacer una presentación sobre la evaluación, ¿no?, de las fuentes de criminalidad en España. Y sin más, doy la palabra a la doctora Antonia Linde. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco enormemente la invitación a participar en esta jornada y felicito sin duda al Grupo Sexbiol por la iniciativa, ¿no?, de generar este tipo de grupos de investigación. Y también me querría agradecer a Esmeralda y al equipo organizador de la jornada la amable invitación. Bien, se me pidió que hablara sobre las cifras sobre violencia sexual, en concreto que hablara un poco sobre cómo se mide la violencia sexual, y en esta línea he creído interesante presentar unos apuntes sobre cómo se mide la violencia sexual a nivel comparado, ¿no? En primer lugar, porque como no cabe duda, creo que es interesante para los investigadores contextualizar estos comportamientos a nivel internacional y poner de manifiesto qué limitaciones presentan estos datos cuando establecemos comparaciones entre países, entre ellos, como no, España. Y en segundo lugar, bueno, he visto, ¿no?, que la mesa, he comprobado que la mesa presenta el compañero Juan José López, y he creído que se centrará probablemente en los datos de España y cómo estos se registran en nuestro país, puesto que es el Ministerio de Interior quien genera y publica estos datos oficiales. Además, también me consta que en la siguiente mesa la compañera Francisca Blanco nos mostrará también datos de España en el informe Sexbiol. Bien, como digo, la presentación, pues como pueden ver, se titula ¿Cómo se mide la violencia sexual en Europa? Un pequeño plan de presentación, pues yo mostraré los datos de las dos fuentes oficiales europeas más relevantes de estadística de criminalidad, que son el Eurostat y el European Sourcebook. Posteriormente, pues mencionaré algunas limitaciones importantes de estas dos fuentes de datos oficiales, que están siempre relacionados con varios factores que influyen en la validez de los datos que proporcionan ambas fuentes. Después, posteriormente, para analizar la comparabilidad internacional, veremos las definiciones de los delitos sexuales que proporcionan estas dos fuentes, y también mostraré algunas tasas y algunas tendencias. Como no puedo hacer una presentación sin mostrar tendencias sobre, en este caso, sobre violencia sexual en Europa, y mostraré algunos datos brevemente de España. Finalmente, pues acabaré con unas breves conclusiones. Bien, solo algunas notas sobre estas dos fuentes. Aquí hay que tener en cuenta que existen otras fuentes internacionales. Una de ellas, por ejemplo, es la Clasificación Internacional de Delitos con propósitos estadísticos, que también proporcionan definiciones de este tipo de delincuencia.
Pero creo que no cabe duda de que estas dos fuentes, el European Sourcebook, que es la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, y Eurostat y el European Sourcebook son las fuentes principales de las que echamos mano todos los investigadores, ¿no? Bueno, como veis, el Eurostat no deja de ser pues, la oficina europea, de acuerdo de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Estadística, y produce datos sobre delitos, sobre diferentes delitos, desde 2008. Ellos registran datos policiales sobre un número de delitos. En la jornada de hoy lo que nos interesa es qué delitos registra Eurostat en relación a la violencia sexual. Y como podéis ver, mide 3 tipos de comportamiento: la violencia sexual, genera, que incluye, ya veremos, la violación y la agresión sexual. El European Sourcebook nos proporciona datos más longitudinales, datos para 45 países, y desde 1990 se acaba de publicar la 6ª edición, y registra estadísticas policiales, estadísticas también de fiscalía, de condenas y de prisiones o correccionales, como ellos denominan. Y en el tema que nos ocupa hoy encontramos el registro sobre agresión sexual, violación y abuso infantil. Bien, los investigadores conocemos bien las dificultades de las comparaciones entre países basadas en las estadísticas oficiales. Buena parte de estas dificultades están relacionadas con una serie de factores también bien conocidos por los investigadores, que afectan de manera muy diversa las estadísticas de criminalidad de cada país y que, por tanto, condicionan la comparación entre los países, ¿no? Solo me gustaría mencionar estos 4 factores principales, ¿no? Como veis, los factores legales se refieren a la influencia de las definiciones legales que cada país adopta de los delitos concretos y, por supuesto, de las características del proceso legal imperante en cada país, ¿no? En este sentido, por ejemplo, existen diferencias entre países en cuanto al plazo de prescripción de un determinado delito o a la existencia o no de la posibilidad de que la Fiscalía lleve a los tribunales determinados delitos personales, por ejemplo, la violación de manera de oficio, digamos, o la aplicación del principio de legalidad o el principio de oportunidad al que se acoja cada país, ¿no? Estos factores, de aquí lo relevante, pueden afectar al número de delitos que se registran, por supuesto, ¿no? Un ejemplo de cambio en los factores legales se puede encontrar en España, por ejemplo, cuando en 2004 se introdujo una ley sobre la violencia doméstica que modificó el Código Penal, transformando la mayoría de faltas en delitos, ¿no? Esto, como consecuencia, las cifras anteriores y posteriores a 2004 ya no son comparables, ¿no? Lo mismo ocurre con la reforma de 2015, en la que desaparecen las faltas y estas pasan a ser delitos leves, ¿no? Por tanto, cuando queremos comparar una serie longitudinal, nos encontramos es que la manera diferente de registrar estos delitos hacen que la serie no sea comparable. ¿Qué pasa con los factores estadísticos? Este tipo de factores se refieren a la forma en que se elaboran las estadísticas de criminalidad, es lo que denominamos los investigadores las reglas de conteo estadísticos, que se aplican en cada país para contabilizar los delitos que se incluirán en las estadísticas oficiales. Estas reglas varían de un país a otro y pueden dar lugar a diferencias no reales, ¿no? Que son artificiales en los niveles de delitos registrados. Un ejemplo es el momento en que la policía registra las denuncias, ¿no? Es lo que llamamos registro input o output, ¿no? Se registran los delitos nada más, la policía registra las denuncias nada más conocer esas denuncias, o la policía registra los delitos una vez se ha iniciado una preliminar investigación y, por tanto, tenemos más información sobre el hecho y si sobre ese hecho que se ha denunciado a priori es constitutivo de delito o no. En este caso, como os podéis imaginar, los países que registran en un momento input, es decir, en el momento en que se conoce la denuncia, registrará un número mayor de delitos.
Otro de los factores muy importantes a la hora de analizar los datos a nivel comparativo son los factores de política criminal, que se relacionan básicamente con las políticas delictivas y de prevención del delito aplicadas en un país. Por ejemplo, una política de tolerancia cero pues deberá conducir necesariamente, o al menos a corto plazo, ¿no?, a un aumento en el número de delitos registrados, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, en España, en lo que respecta a las infracciones de tráfico, ¿no?, o a lo que respecta, por ejemplo, a las infracciones de violencia familiar, o a nivel internacional siempre se pone como ejemplo la persecución de los delitos de drogas, ¿no? Ese aumento que se ve siempre desde los años 90, bueno, es porque se aplicaron políticas de persecución en materia de drogas importantes a nivel internacional. Los factores sustantivos, esos son los que se refieren principalmente a la propensión de la población a denunciar un determinado delito, y también a la propensión de la policía a perseguir y registrar esos delitos, ¿no? A menudo estos factores están muy ligados a los factores de política criminal, ¿no? En el caso por ejemplo, la violencia sexual, es un delito, sabemos que es un delito poco propenso a ser denunciado, y por tanto se calcula que la cifra muestra un número menor de la cifra real. Bien, una vez comentado estos factores que tienen influencia que nos van a ayudar a leer y a interpretar los datos a nivel comparativo, yo quería entrar en las definiciones que aportan estas dos fuentes, ¿no?, Eurostat y el European Social. Si vamos a buscar las definiciones que presenta Eurostat, en cuanto al delito de rape, ¿no?, de violación y de agresión sexual, Eurostat, como podéis ver, la violación se define como penetración sexual sin consentimiento válido, con consentimiento como resultado de varias circunstancias que se especifican, ¿no? Aquí, como podéis ver, pues, la intimidación, la fuerza, el fraude, la coacción, amenaza, etc. La agresión sexual se define como aquella violencia que no equivale, ¿no?, es un poco por descarte, que no equivale a violencia. Incluye unas circunstancias que pueden leer también aquí, como el acto sexual no deseado, la agresión sexual con o sin consentimiento físico, agresión sexual cometida contra una pareja conyugal, la agresión sexual contra una persona indefensa, los tocamientos no deseados, digamos, y el acoso y amenazas de naturaleza sexual. Como podéis ver, las infracciones de ambos delitos las definiciones de ambos delitos son definiciones bastante amplias, ¿no?, que incluyen una amplia gama de comportamientos. Yo aquí les quería mostrar, este es un cuadro que podéis encontrar en los documentos, en los informes de Eurostat. A modo de ejemplo, es una tabla resumida, ¿no?, solo se ve la aportación de algunos delitos de algunos países, una tabla resumida de los metadatos publicados por Eurostat, en la que se recopila información sobre los datos de violación, concretamente en ¿no?, que proporcionan los diferentes países. Como digo, aquí aparecen solo algunos países. Yo, como ejemplo, quería, ¿no?, mostrarles el caso de Alemania, ¿no?, que excluye, ¿no?, los datos que proporcionó Eurostat, informa este país de que se excluyen de sus estadísticas sobre violación, la violación sin fuerza y la violación de menores de edad, ¿no?, mientras que otros países, como pueden ver en la tabla, lo incluyen, ¿no? Este ejemplo que nos mostraría, pues, que Alemania, ¿no?, como consecuencia, digamos, Alemania presentará tasas de violación más bajas que otros países que incluyen estos comportamientos en sus estadísticas. Por tanto, habría que tener en cuenta este dato metodológico, en realidad, cuando comparamos otros países, ¿no?, con Alemania. ¿Qué sucede cuando miramos el cuadro de agresión sexual, ¿no? Pues si observamos, por ejemplo, Bulgaria, ¿no?, podemos comprobar que este país incluye violación sin fuerza en las cifras de violación que veíamos anteriormente, y también se incluyen las cifras de agresión sexual que vemos aquí, ¿no? Es decir, este país registraría 2 veces, doblemente, este comportamiento, ¿de acuerdo? También se puede ver que si bien algunos países incluyen el acoso sexual, por ejemplo, ¿no?, en sus cifras, otros lo excluyen. Por lo tanto, lo que quiero resaltar aquí es que estas diferencias pueden tener una influencia importante en las tasas de cada país y que deben ser consideradas para evaluar la validez de las comparaciones internacionales.
¿Qué pasa si vamos al European Sourcebook? Bien, con respecto a las definiciones, lamento, la definición de la imagen no es muy buena, pero creo que se llega a leer. Con respecto a las definiciones que proporciona el European Sourcebook, este grupo proporciona una definición estándar. Los corresponsales, yo soy la corresponsal de España para este grupo, nosotros debemos recopilar datos de acuerdo con estas definiciones, es decir, encajar nuestros datos, ¿no?, con las definiciones, con los comportamientos que nos proporcionan, ¿no? Además, los corresponsales tenemos que rellenar la tabla, ¿no?, informando de las inclusiones y exclusiones para que tengamos información sobre las coincidencias o divergencias de los datos de los diferentes países, ¿no? Es decir, tenemos que señalar qué comportamientos se incluyen, como podéis ver la lista, ¿no? Included y excluidos. ¿Qué comportamientos? ¿Cuáles son aquellos que se incluyen y aquellos que se excluyen de los datos que nosotros estamos proporcionando en ese cuestionario, ¿no? Esto tiene que ver generalmente con el modo en que se registran los datos, ¿no?, las reglas de conteo de cada país, ¿no? Bien, como pueden ver, la definición estándar de agresión sexual es contacto sexual con una persona en contra de su voluntad o con una persona que no puede dar su consentimiento válido para actos sexuales, y debe incluir varios comportamientos y excluir otros, ¿no? Vemos que se excluyen comportamientos sexuales no físicos, el proxenetismo, la prostitución, la pornografía infantil, y el exhibicionismo, ¿no? Por supuesto, no todos los países pueden recopilar datos de acuerdo a estas cajas, ¿no?, a la definición estándar, pero al menos una cosa que permite el Sourcebook es que los corresponsales estamos obligados a proporcionar información sobre las definiciones específicas utilizadas en nuestros respectivos países. Es decir, el investigador, cuando va a buscar datos en el Sourcebook, encuentra esas notas metodológicas, ¿no? Sabemos, se anota de cada país qué datos, qué comportamientos están incluidos en esos datos que proporciona, ¿no? Esto da una información muy rica para interpretar los datos a los investigadores. En el caso de la violación ocurre lo mismo. La definición estándar es relación sexual con una persona en contra de su voluntad y excluye, pues, relaciones sexuales entre menores y relaciones sexuales entre menores y jóvenes, básicamente porque el European Sourcebook registra estos comportamientos en un apéndice distinto, ¿no?, en un registro distinto. Bien, ¿qué presenta España? Esto es el cuadro del cuestionario completado por España, ¿no?, para la sexta edición que acaba de ser publicada. Como ven, de acuerdo a la información que nos proporcionó en su momento el Ministerio de Interior, España incluye en sus estadísticas de agresión sexual la pornografía y el proxenetismo, ¿no? Son las crucecitas que, como veis, hay que excluir y se incluyen, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a esta información, repito, que nos proporcionó en su momento el Ministerio de Interior, las cifras de agresión sexual serían más elevadas que las de aquellos países que no incluyen estos comportamientos, ¿no?, que por cierto son la mayoría. Esto es importante a la hora de comparar los índices de agresión sexual en España con otros países. Bien, ¿qué pasa cuando vemos la tabla de violación, ¿no? Aquí nos ajustamos, ¿no? Para el registro de rape, de violación, parece que los datos proporcionados por España concuerdan con las definiciones facilitadas. Se incluyen, digamos, que se incluye lo que se pide que se incluya, lo que se nos pide que se incluya, ¿de acuerdo? Y excluimos aquello que se nos pide que excluyamos. O sea, que sería este comportamiento, este delito sería comparable con aquellos países que efectivamente también encajan su definición con la definición proporcionada con el European Sourcebook. Bien, existen diferencias, ¿no?, entre estas dos fuentes. Básicamente, a nivel de definiciones, como se ha comentado, el European Sourcebook proporciona una definición estándar y se pide que a los corresponsales que adapten las estadísticas que proporciona dicha definición en la medida de lo posible, claro está, ¿eh? Por el contrario, si bien Eurostat proporciona también una definición marco, es cierto, no se indican los comportamientos específicos que dicha definición, ¿no?, debe incluir y excluir, ¿no?
En cuanto al modo de compilar los datos, el European Sourcebook está conformado por expertos. Esto, a mi modo de entender, proporciona un valor añadido a este compendio, ¿no? Estos expertos son expertos independientes que prestan atención al modo en que se recopilan los datos, no solo registran los datos. Y Eurostat registra los datos, son registrados por personas que trabajan en las oficinas de estadísticas nacional de cada país, ¿no? Y que no necesariamente son expertos en criminalidad o en estadísticas de criminalidad. A nivel metodológico, el Sourcebook se construye a partir de un cuestionario, un gran cuestionario que formula, además de recoger los datos, formula una serie de preguntas que pueden ser, podéis ver aquí en el slides, y que tienen que ver con metadatos, ¿no? Están en realidad relacionados con las reglas de conteo y con aquellas definiciones aplicadas a los datos proporcionados por cada país, ¿no? ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues una mejor comparabilidad entre países, ¿no? Disponemos de mayor información. Por el contrario, la información sobre el metadatos, ¿no? La metadata de Eurostat es francamente bastante escasa. Voy a pasar a mostrarles, como decía, no me puedo sostener, mostrarles algunas tendencias y tasas de delitos sexuales violentos de acuerdo con estas dos fuentes. Bien, tasas de agresión sexual de acuerdo a Eurostat. Como ven, el gráfico nos muestra pues, las agresiones sexuales según datos policiales en 26 países europeos en el periodo de 2008-2019. Siempre son tasas, por tanto, por 100.000 habitantes. Como pueden ver, pues Bélgica, Suecia, Escocia, Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte muestran pues, las tasas más altas, pero hay que señalar aquí, eso se ve principalmente, de ahí la importancia de conocer cómo se registran los datos, se debe al uso de definiciones más amplias de agresión sexual, ¿no? Por ejemplo, en estos países, en el bloque, digamos, de agresión sexual incluyen también violación. Otros países diferencian, clasifican de manera diferente y proporcionan datos de manera diferente para violación y para agresión sexual, ¿no? En otros países, por ejemplo, como Finlandia, no tiene una categoría de delitos clara para agresión sexual, por ejemplo, y simplemente si incluye o contempla violencia, se puede clasificar como una agresión. Podéis ver en el caso de España que bueno, presenta datos bastante bajos comparados con otros países. Violación, también de acuerdo a Eurostat y en este caso para 35 países, para el mismo periodo de tiempo. Aquí el caso que siempre se comenta como ejemplo de factor relacionado con las definiciones legales de los países es el caso de Suecia y otros países también como Inglaterra, como podéis ver, todo un poco la franja de la derecha, ¿no? Las barras de la derecha. Suecia muestra, siempre digo que es el caso porque muestra una tasa de violación muy alta, y esto es debido a que en Suecia este país considera algunos delitos sexuales sin penetración como violación, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace que efectivamente los datos incrementen. España, como ves, también presenta tasas muy bajas, yo diría aquí de las tasas más bajas de Europa, ¿no? Hay que ver un poco, hay que tener en cuenta aquí cómo se mide. Hemos visto cómo España, ¿no?, informa en el European Sourcebook. Habría que ver cómo ha informado España con datos de Eurostat, digamos. Tendencias, este es el caso de las tendencias, en este caso de la violación de acuerdo a datos de Eurostat. Vamos a ver qué pasa cuando miramos las tendencias, ¿no? Que nos da siempre esa visión de si esto, una cosa son las tasas, ¿no? Que aquí siempre hay como una carrera, ¿no? Y que solo tienen sentido esas tasas si uno se compara, ¿no? Es como cuánto soy, ¿no? Si me considero, ¿no? Y qué poco si me comparo, ¿no? Pues las tasas nos permiten comparar, ¿no? Entonces, las tendencias nos van a permitir ver, ¿no? Hablar cuando afirmamos realmente, decir, bueno, están aumentando este tipo de delitos. Últimamente hay un repunte de registros de este tipo de delitos. Las tasas nos permiten, como sabéis, ver estos, ¿no?
Pues bueno, las tendencias son el mejor, como digo, indicador, ya que además se ven afectadas en menor medida por los factores estadísticos, ¿no? Puede haber un aumento, un descenso, pero sí que es cierto, cuando hablamos en long term, ¿no? En un periodo largo, nos salvamos de alguna manera esos factores concretos que se pueden dar en un momento, en un contexto determinado, un momento determinado, en una modificación legal, por ejemplo, o en una modificación en la manera de registrar en un momento determinado por una oficina nacional, ¿no? Bien, como muestra la figura, con respecto a las tendencias de la violación, estas aumentan constantemente desde el inicio de la serie, y en 2019 vemos una estabilidad, ¿no? Parece que del 2018 al 2019 la cifra prácticamente no varía. Bueno, hay que esperar los datos de 2020 a ver qué muestran para poder afirmar si ha finalizado ese descenso, ¿no? Ha frenado ese aumento, perdón, o ha sido un año puntual, ¿no? Cuando miramos las tendencias de agresión sexual, estas presentan una tendencia general estable durante, digamos, ¿no? Durante el periodo estudiado. Sí que es bien cierto que la primera parte de la serie muestra un pequeño descenso, sobre todo puntual en el 2013, y desde el 2013 y a partir de ahí se observa un aumento hasta el 2019. También Eurostat proporciona datos, como decía, ¿no? De violencia sexual que no deja de ser la violación más a la agresión, la suma de ambas, ¿no? Las tendencias muestran el resultado un poco de la compensación de las tendencias de los dos delitos, ¿no? La última franja de la serie padece un ascenso porque es el reflejo de los incrementos de la violación y de la agresión sexual, digamos, ¿no? Así que sí que podríamos afirmar que la violencia sexual aumenta a nivel europeo desde 2013. Aquí les voy a mostrar datos, tendencias y tasas de la violación de acuerdo al European Sourcebook, en este caso. ¿Qué pasa cuando analizamos un periodo de tiempo más largo, ¿no? El Sourcebook proporciona tasas policiales sobre violación desde 1990 para un grupo de 9 países. Es difícil mantener un grupo grande de países cuando el periodo es tan largo. Y como pueden ver, tanto las tasas como las tendencias son similares a las mostradas por Eurostat. En este sentido, Suecia e Inglaterra también muestran las tasas más altas y las tendencias muestran un aumento de la violación desde el inicio de la serie, como se puede apreciar. Quizá al principio de la serie es un poco más estable, pero a finales de los 90 se aprecia un incremento más agudo, digamos. Las tendencias de violación de acuerdo al European Sourcebook, y aquí vamos a verles lo que quería que vieran es las tendencias de acuerdo a los datos policiales y de acuerdo a los datos de condenas. ¿Qué pasa si analizamos datos de condena? Los de condenas, como podéis ver, es la línea de color naranja. En este caso podemos ver claramente que mientras los delitos conocidos por la policía muestran un aumento constante, pasando nada más y nada menos que de 7 violaciones en 1990 a 15 violaciones por 100.000 habitantes en 2006, pero las estadísticas de condenas se mantienen estables con un leve aumento, ¿no? Quizá durante el periodo de estudio, ¿no? Si vamos a elegir la cifra final y la cifra final, ¿no? Podemos decir entonces que las denuncias a la policía de este delito han ido en aumento, mientras que las condenas se han ido manteniendo estables. Tendencias de la agresión sexual y violación en España, como decía, es un gráfico extraído de los datos del portal estadístico de criminalidad. No me voy a detener porque tenemos expertos hoy que nos van a hablar bien de estos datos, digamos, y cómo se registran, ¿no? Presenta pues datos de los últimos 20 años de violencia sexual en España. Como ven, los delitos siguen la misma tendencia, no muestran un descenso más o menos hasta 2015 y un posterior incremento hasta 2019. Y como veis, claramente, ¿no? Hay una caída en 2020 que claramente se podría explicar por el efecto de las medidas de restricción aplicadas durante el confinamiento y en el primer año de pandemia. Está claro que
todos sabemos que buena parte de las violencias sexuales se dan en familia, ¿no? Y que esto, pues, durante este tiempo los criminólogos, este tiempo del primer año pandémico, digamos así, los criminólogos nos hemos esforzado por explicar, ¿no?, las tendencias de la delincuencia durante este periodo, y que algunas explicaciones se asocian a la teoría de la oportunidad, digamos, y estas teorías que explican, pues, que el hecho de que haya habido más contacto, ¿no?, en el núcleo familiar puede haber aumentado la violencia familiar, y, como decía, conocemos que parte de esta violencia familiar es una violencia de carácter sexual, pero sí que es cierto que el confinamiento, las restricciones de movimiento, parece, de acuerdo a estos datos, que han hecho disminuir la violencia sexual, ¿no?, la agresión sexual y las violaciones, al menos externas al hogar, ¿no? Y esto podría explicar esta disminución que muestran los datos. Bien, como conclusión, solo 3 notas. No todos los países proporcionan datos de acuerdo con las mismas definiciones, ya que los países producen sus propias estadísticas, ¿no?, de acuerdo a sus propias reglas de conteo, de acuerdo a sus propios registros, definiciones legales. La influencia de los factores legales estadísticos de política penal o política criminal y sustantivos deben ser consideradas cuando realizamos comparaciones transnacionales sobre violencia sexual, del mismo modo que otros delitos, y para evitar, ¿no?, con el fin de evitar problemas de validez de las comparaciones entre países. Y, por supuesto, hay que poner de manifiesto la necesidad de más encuestas de victimización. Las limitaciones de las medidas oficiales contra la delincuencia son bien conocidas, como decía, y algunas de ellas son difíciles de superar, de salvar. Como vimos, se ven afectados por varios factores que están claramente identificados, y creo que para solucionar estas limitaciones necesitamos más datos de encuestas de victimización. Necesitamos, en particular, datos de victimización, evidentemente, a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que las encuestas de victimización necesitarán obligadamente un impulso por parte de los investigadores. Quizá este es el desafío para nosotros. Tenemos que conseguir más financiación institucional para este tipo de encuestas. Y bien, esto es todo. Espero haber entrado dentro del tiempo. Estaba preocupada por ello y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o comentario, por supuesto. Muchas gracias, Cristina. Vamos a hacer todas las exposiciones y... perdón, Antonio, estaba en la cabeza. Vamos a dar paso a Juan José y al final tendremos un turno de preguntas. Bueno, pues antes de poner la presentación, mi nombre es Juan José López Osorio, pertenezco al Ministerio de Interior, dentro del Ministerio de Interior, por situarles un poco, a la Secretaría de Estado de Seguridad, dentro de la Secretaría de Estado a la Dirección General de Coordinación y Estudios, antes denominado Gabinete y hoy en día es una Dirección General, y dentro de la Dirección General hay diferentes áreas, ¿no?, de funcionamiento para atender a las diferentes necesidades del propio Ministerio. Y dentro de las diferentes áreas, yo estoy en una de ellas que se llama Área de Violencia de Género, Estudios y Formación, muy hermanados a un área próxima de dotación a víctimas, donde está el propio sistema estadístico de criminalidad, ¿no?, un poco a raíz de las cuestiones que se han ido refiriendo. Mi trabajo dentro del área a la que pertenezco es dirigir, coordinar, impulsar, realizar estudios de criminalidad, estudios científicos de criminalidad, tanto estudios que nosotros directamente dirijamos y en realidad ya ejecutamos, estudios propios por entendernos, como otros que apoyamos, ¿no?, de diferentes universidades y con muchos expertos desde hace ya mucho tiempo. La mayoría de los estudios que realizamos pues, tienen que ver con la violencia interpersonal y dentro de la violencia interpersonal pues mucho con lo que tiene que ver con violencia de género, violencia sexual, violencia contra los menores, en fin, y otra serie de delitos que tienen un especial impacto, ¿no?, social, político, etcétera, etcétera, ¿no?, y que hay que entenderlos naturalmente con más cariño. Agradezco en mi nombre y en el nombre del Ministerio esta invitación, que no deja de ser un motivo o un escenario importante para tener voz, ¿no?, y poder
reflexionar en conjunto con el resto de ponentes y, en fin, con todos los que estamos hoy aquí reunidos en esta interesante jornada, reflexionar sobre el motivo, el tópico que vamos a trabajar hoy, que es el tema de la violencia sexual, al que siempre ha sido, hoy en día sigue siendo y va a seguir siendo durante bastante tiempo un tema importante, un tema muy importante por diferentes derivas. También quiero aprovechar, lógicamente, no solo para agradecerles la invitación, sino para felicitarles por esta iniciativa, porque yo creo que es importante que nos podamos reunir y hablar desde diferentes facetas, diferentes instituciones, diferentes actores sociales, al fin y al cabo, en este marco de reflexión transversal, ¿no? El que poder abordar esta problemática. Agradezco también la ponencia de mi predecesora, Antonia Linde, porque además, como me decía el jefe del Servicio Estadístico de Criminalidad, Francisco Sánchez, quien manda recuerdos, no tengo que también decirlo, como no, que también le hubiese gustado estar hoy aquí, pero no ha sido posible, pues también reflexionamos los dos en conjunto mucho de lo importante que era estar aquí, ¿no? Y también prestar atención a lo que decía Antonia y poder nosotros también participar. La ponencia que tengo preparada, en una presentación que voy a intentar, imagino que tengo que hacer de presentar pantalla. Sí, como les decía, la idea que tengo, naturalmente, como les decía, yo no dirijo la parte estadística, ¿no? Que esto lo llevan otros compañeros, pero sí, naturalmente, al estar en estudios, pues nos coordinamos, ¿no? Y trabajamos mucho en común, ¿no? Entonces, la idea que tengo en la presentación, naturalmente, está guiada por datos, está guiada por algunos datos estadísticos, pero como una guía sobre lo que realmente quiero hablar. En primer lugar, reflexionar sobre algunas derivas, ¿no? de la violencia sexual, pero con un ánimo propositivo, ¿no? En muchos aspectos respecto, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué se está haciendo? En fin, en este tópico. Por lo tanto, yo espero que aporte, ¿no? En ese sentido. Efectivamente, lo que ya se ha dicho, yo creo que se va a seguir diciendo, yo también comentaba, la violencia sexual, la importancia de trabajar la violencia sexual viene de los propios datos que nos aportan las diferentes instituciones. La violencia sexual, además, como ya comentaré después, tiene dos magnitudes, bueno, en realidad como cualquier delito, ¿no? Pero quizá en algunos delitos de una manera muy singular, ¿no? Por los ratios, ¿no? que maneja, tiene dos magnitudes importantes que hay que conocer, que tienen que ver con la violencia conocida, o sea, con la registrada oficialmente, con todas sus limitaciones, que también comentaré, pero básicamente ya se ha comentado, algunas de ellas, y también la otra deriva de la violencia sexual, oculta, desconocida, en fin, estas cifras que siempre tenemos que conocer, aproximarnos a ellas a través de estimaciones de otras fuentes de datos, ¿no? A través de encuestas, de estudios de victimización, de autoinculpación, en fin, que son los tres grandes bloques, ¿no? De este tipo de fuentes, ¿no? Para aproximarnos con rigor a algo que es importante y es conocer las magnitudes estadísticas de la propia violencia sexual, conocer toda su dimensión, aproximarnos a sus dimensiones de conjunto a partir de estos dos grandes bloques que les refería, es importante para articular e impulsar cualquier política preventiva, ¿no? Sobre todo desde lo que yo represento, que tiene que ver desde la parte institucional, sobre lo que créanme que no solo estamos preocupados, sino también estamos bastante ocupados, ¿no? En conocerlo y en trabajar, ¿no? sobre ello. La violencia sexual, muchas veces, lógicamente, se habla como si fuese un fenómeno de conjunto, ¿no? que integra pocos aspectos, pero con mucha importancia, cuando en realidad, en fin, todos sabemos la gran complejidad y dimensiones que tiene esta violencia sexual. Todas sus dimensiones, lógicamente, genera un gran rechazo social, como no puede ser de otra manera, y tiene un gran impacto a diferentes niveles. El primer impacto que tiene, lógicamente, es en las víctimas, lógicamente, pero luego tiene un gran impacto también en las familias, en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente es muy complejo, ¿no? la violencia sexual, como le decía, por las diferentes derivas y dimensiones que tiene, sino también porque, como pasa también con otros delitos, pero es que esto especialmente evoluciona de una manera muy rápida, atendiendo también a lo que podemos denominar las nuevas tecnologías, que algunas ya tienen barba, no son tan nuevas, pero que proporcionan mecanismos o canales
que, como les decía, evolucionan muy rápido y logran entrar, sobre todo, especialmente, los menores, ¿no? Estas conductas criminales a través de determinados medios que son más fáciles para los agresores llegar a los menores y de alguna forma explotarlos de diferente manera, ¿no? Claro, todo esto no solo hay que conocerlo, sino que hay que estar constantemente actualizado a nivel profesional para detectarlo, en primer lugar, que no siempre es fácil, cada vez es más complicado, ¿de acuerdo? Pero se hace un gran esfuerzo en ese sentido, y luego por enfrentarse a esta problemática, desde diferentes puntos de vista. Hay que buscar pruebas sobre ello, hay que argumentar bien atestados, hay que buscar lo que haya condena. O sea, son muchos los actores a diferentes niveles que intervienen en todo este proceso para que haya carga probatoria suficiente para enfrentarnos, ¿no?, a esta problemática, como digo, tan singular de los delitos sexuales cometidos por estas tecnologías, por estos mecanismos que, como les decía, evolucionan de una manera muy rápida. Entrando un poco más, ¿no?, a los últimos datos, ¿no?, que podemos ver, ¿no?, sobre la violencia sexual, en este caso recogiendo el indicador general de delitos contra la libertad y dignidad sexual, si vemos dentro de lo que se llama balance trimestral de criminalidad, que se publica en la página del Ministerio del Interior, bueno, cualquiera que se haya aproximado a esa problemática y a los datos recientes, puede ver cómo, efectivamente, desde enero a septiembre, que son los últimos datos que tenemos publicados, si comparamos 2020 y 2021 para el mismo periodo, hay un aumento importante, ¿no? Ahí tienen 27 puntos de varianza positiva, que uno dice, uy, esto está aumentando mucho, ¿no? Pero, sin embargo, hay que recoger algo importante que ya mencionaba Antonia Linde, que es el hecho de que en 2020 bajaron casi todos los delitos. Bajaron los delitos denunciados, casi todos los delitos denunciados. Por lo tanto, después lo que se estimaba y está ocurriendo es que se produzca poco a poco una recuperación de los datos conforme a la evolución natural que van teniendo. Esa deriva lo que lleva es que, lógicamente, pueda haber durante un tiempo un crecimiento que luego se estabilice, o al menos es lo que se puede pronosticar. De hecho, si comparamos el mismo periodo, pero entre 2018 y 2019, vemos que son 11 puntos, es menos de la mitad. Eso tiene más sentido respecto a la evolución natural del fenómeno. Pero más allá del cuánto suma este crecimiento, en mayor o menor grado, hay una realidad. Está creciendo los datos de violencia sexual, los datos denunciados. Ello no tiene por qué implicar necesariamente que está creciendo la magnitud de la violencia sexual en su conjunto, ¿vale? O al menos lo vemos así, y no solamente para este delito, sino para otro tipo de delitos. Debido a que, como les refería anteriormente, hay dos grandes mundos en esto, que es la violencia sexual conocida y la desconocida, ¿no? Y que la cifra oculta en violencia sexual es muy elevada, Depende también del tipo de delito, pero en cualquier delito de violencia sexual es muy elevada. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los delitos contra los menores, en el abuso sexual infantil es que ronda el 85%. O sea, es muy elevado. Los delitos que, por sus características, que son diferentes, tienen una cifra oculta muy elevada, tienen un rango de crecimiento de cifra conocida más elevado. Por lo tanto, es lógico pensar, sobre todo cuando poco a poco y durante mucho tiempo se ha estimulado y se sigue estimulando y debe seguir así la denuncia, y cada vez más, en nuestra opinión, las víctimas de violencia sexual y otros tipos de víctimas también, pero hoy, por sentarnos a hablar de este asunto, pensamos que confían más en las instituciones en su conjunto, y también son conscientes de lo importante que es denunciar este tipo de hechos, pues lógicamente tienen que crecer los delitos. Y eso no tiene, como les decía, que tener una deriva negativa, sino que en nuestra opinión puede tener una deriva positiva en el sentido que les decía. Los datos, no voy a centrarme en datos de Eurostat, pero también yo tenía este dato ya extraído y calculado, ¿no?, sobre violencia sexual, en este caso de España en relación con el resto de países, destacando efectivamente cuál es la media europea y dónde se sitúa España, en rojo España, y la media europea un poco más elevada. Más o menos tenemos 27 de tasa frente a la media de 38, y si nos vamos a las violaciones, tenemos alrededor una tasa de 4 frente a un promedio de 14 por ahí.
Esto es para tener una idea de dónde nos situamos, sabiendo, como sabemos, y antes ha destacado, que todos los países tienen limitaciones y que hay problemas de definición. Pero también le diré una cosa, el esfuerzo que se hace para articular y concretar mejor en las reuniones de Eurostat todo lo que tiene que ver con lo que suma cada país respecto a criterios tasados es mayúsculo, ¿eh? Se trabaja mucho, lógicamente, en que se aporten datos, pero no solamente que se aporten datos, sino que esos datos sean comparables. Si no, en fin, la estadística tiene un sentido cuando permite compararse a sí mismo en el país, por ejemplo, frente a otros delitos o frente a dimensiones anteriores, ¿no? A ver la evolución de los datos, sino también, naturalmente, a nivel internacional, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo y se sigue haciendo en las reuniones de Eurostat entre los diferentes países que somos miembros es importante, ¿no? Para cada vez más pues hablar de lo mismo y medir lo mismo, ¿no? En fin, pero también tiene un punto positivo en el sentido, yo creo, también de que vemos que a veces se traslada una imagen de que España es un país tremendamente inseguro respecto a este delito. Sí, hombre, hay que seguir trabajando, es importante, pero quizá haya cosas que como sociedad, pues se estén haciendo bien, más allá de los problemas, las limitaciones que tienen la estación de los delitos. Un ejemplo también de delitos, ¿no? Como decía anteriormente, de estos dos mundos, cuando hablamos de la violencia sexual oculta o no denunciada, ¿no? Estas cifras desconocidas, pero que se intentan estimar, y que en breve casualmente, ¿no? Vamos a presentar un informe sobre incidencia y prevalencia de la violencia sexual en España. Es un informe que ha tardado varios años en salir, también por cuestiones que todos conocemos respecto a la pandemia, las dificultades que hay, y que nosotros hemos impulsado, pero que lo ha hecho la Universidad de Barcelona, y que, como les decía, en breve vamos a presentar, no solo en este informe, sino en muchos otros lugares, como Save the Children, etcétera. Se puede observar cómo la violencia sexual contra los menores tiene, como les decía anteriormente, unas tasas muy elevadas. Como les decía, alrededor del 75% de los delitos de este tipo no se denuncian. Fíjense, ¿no? Pero vemos que hay un error del 10-20%, según estima esta organización, de menores que sufrió abusos sexuales en la infancia, ¿no? Como vemos, hay algunos delitos que impactan más. Delitos estos y otros de naturaleza sexual que además no solo ocurren en la familia, aunque es cierto que en el contexto familiar se producen muchos delitos, ¿no? Os lo dicen muchas estadísticas, de muchos delitos sexuales, ¿no? Sobre todo de algunos tipos. Antes se mencionaba algo muy interesante que tiene que ver con teorías criminológicas como la teoría de las oportunidades, que se aproximó mucho a hacer una lectura prospectiva de lo que podía ocurrir durante el confinamiento. Créanme que fue muy complicado intentar pensar qué podía ocurrir durante el confinamiento en algunos delitos. Era un escenario altamente complejo, inusual y en gran medida desconocido, porque teníamos modelos que tenían que ver con algunas emergencias, estado de alarma, catástrofes naturales de diferentes países. O modelos, por ejemplo, de lo que sucede aquí con los partidos de fútbol y las agresiones en algunos sitios donde genera un estrés concreto, en fin. Y luego lo que nos iba viniendo de China, de Italia, de otros países sobre algunos tipos de violencia. Pero era un gran desconocido, ¿no? Y había teorías como les decía, la teoría de las oportunidades, que justo abordaba esta problemática diciendo que tienen que aumentar estos delitos, ¿no? Por cuestiones que parecían obvias. Bueno, la realidad no fue así. Y la realidad no fue así, la mayoría de los delitos, por diferentes motivos. Por ejemplo, en los feminicidios no aumentaron porque la teoría de la oportunidad no se aproximó a una teoría que todavía no está escrita de los feminicidios en su conjunto, ¿no? Porque había cuestiones como un desencadenante importante que tienen que ver con el hecho de que el agresor tome conciencia real, no que lo sepa, sino que tenga conciencia real de que la víctima ha abandonado la relación, que ese es uno de los desencadenantes más importantes, ¿de acuerdo? Desencadenante, no tiene por qué ser un factor claro de riesgo junto con otros, porque luego tiene que coexistir con otros factores de riesgo, pero es un gran desencadenante, por ejemplo, lo sabemos por los feminicidios. Claro, eso no se podía producir en el confinamiento, por cuestiones obvias. Aparte que no solamente el feminicidio viene de parejas convivientes, también viene de parejas no convivientes, tampoco se podía producir. De parejas jóvenes también en el noviazgo tampoco se podía producir. Quiero decir, al final cuando segmentamos las diferentes posibilidades o escenarios donde se produce la violencia, vemos que había limitaciones partiendo de determinadas teorías. Y con la violencia sexual pasa un poco también igual, ¿no? Efectivamente, parte de la violencia sexual se produce en el ámbito muy doméstico, de convivientes, pero es que toda la violencia sexual no se produce entre convivientes, aunque se produzca en la familia.
porque todos los familiares no conviven. ¿De acuerdo? Entonces, también limitó ese hecho. Y gran parte de la violencia sexual que se produce entre convivientes es gran parte de la violencia sexual que no se denuncia, ni siquiera en escenarios normales. Hablemos de los más pequeños, ¿no? Por eso digo que es difícil incluso articular esto a través de determinadas teorías que tenemos que seguir revisando y trabajando en ellas para sumar más y para mejorar entre todos, ¿no? Con las diferencias que hay. Y, como decía, la violencia sexual pues se repite en muchos ámbitos y hay que estar pendientes de todos esos ámbitos para mejorar, para prevenir de manera integral, prevenir de manera integral. Y conociendo más esta violencia sexual, en el informe sobre violencia contra la mujer que publicamos recientemente también, el que está en la página del Ministerio, toda esta información que les doy está en la propia página del Ministerio, aquí trabajamos en un informe sobre violencia contra la mujer que costó mucho elaborarlo. Pues, y en gran medida por lo que tiene que ver con cuestiones de tipo estadístico, porque cuando nos pusimos a pensar en que había que articular esto en la medida de lo posible a partir de las dimensiones básicas, porque hay muchas, ¿no? En función de diferentes actores o instituciones se puede articular de diferente manera, pero de las dimensiones básicas, por ejemplo, de violencia contra la mujer a partir de los 4 tipos, digo básicos porque puede haber más, ¿vale? Violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y, por ejemplo, violencia económica, pues hubo que, a partir de los datos estadísticos que teníamos, intentar redefinir todo para medir lo que queríamos medir, ¿no? Y que fuese también no solo algo coherente, sino también comparable. Una de las cosas que también se vio respecto a esta violencia sexual es en lo que todavía denominamos como violencia de género, donde en este ámbito, efectivamente, la violencia sexual no es la violencia que más se denuncia, ¿no? Se denuncian más otros tipos de violencia, especialmente la violencia psicológica, ¿no? Pero sí hemos visto 2 cosas sobre la violencia sexual en la pareja. Bueno, 3 en realidad. Una de ellas tiene una cifra negra muy alta, mucho más alta que el resto de violencias dentro de la violencia de género. 2, es la que más está creciendo. Que sea la que más está creciendo, como le decía anteriormente, teniendo en cuenta que es la que más cifra oculta tiene una lógica, ¿no? O sea, que está creciendo más. Y que también su intensidad suele ser de carácter más grave que otros tipos de violencia, incluso la física. Eso son también cuestiones que habitualmente quizás se sepan poco, ¿no? Sobre la violencia sexual en España, al contrario de lo que algunas veces se ha escuchado desde aquí, desde el propio Ministerio, desde la Dirección General a la que me encuentro, desde el año 2017 y anteriormente también había algunas cosas escritas, pero especialmente a partir de este año tenemos ya informes específicos sobre violencia sexual, ¿de acuerdo? Que cada año se siguen publicando y que son específicos sobre esto. Sobre violencia sexual. Incluso ya en 2018 ya escribimos un apéndice concreto, por ejemplo, sobre un subtipo de violencia sexual, que es la violencia sexual grupal, ¿de acuerdo? Y eso ya también está en 2018, que ahí se inició un apéndice que luego en 2019 y 2020 ya también viene reflejado y viene segregado, digo porque algunas veces se refieren... Hay referencias incluso internacionales de la importancia que tienen que existan estos informes, no solamente específicos sobre violencia sexual, sino además específicos sobre algunos subtipos de violencia sexual, como pasa también con la cibercriminalidad sexual, que también está recogida, etcétera. Y todo esto lo venimos recogiendo en España desde hace unos años. Y esto no es tan habitual, ¿eh? Si miran ustedes las estadísticas y los datos oficiales y las páginas web oficiales de los ministerios de los diferentes países, esto no es tan habitual de encontrar. Y ello además ha requerido algo también que es muy laborioso, créanme, que es procurar los cambios estadísticos necesarios para el registro adecuado para adaptarse a estas necesidades, porque hay que construirlo junto con la información que nos llegan de los propios cuerpos policiales, ¿no? Y digo, un esfuerzo que hacemos entre todos para aportar datos oficiales, que todas las fuentes de datos tienen sus limitaciones, lógicamente, pero no deja de ser una pieza, entendemos, importante y que refleja el interés que desde el Ministerio del Interior, por hablar de nuestro Ministerio, tenemos en esta problemática, ¿no? ¿Qué observamos brevemente? Ya digo que estoy utilizando un poco algunos datos para guiar mi argumentario. Pues efectivamente lo que ya se conoce, porque el 85% de las víctimas de violencia sexual pues son mujeres, ¿de acuerdo? Y un 15% son varones. Y de todos los varones, pues la mayoría son niños. También lo sabemos.
Si ven abajo, un poco más abajo, si lo pueden apreciar, pues vemos que efectivamente cuando diferenciamos entre los niños y las niñas, las curvas de edad por edad, pues difieren, lógicamente, difieren bastante. Difieren, pero en lo que se aproximan, es en otra realidad, ¿no?, que observamos cada día, ¿no? Y es que la violencia sexual en gran medida, con diferencias sobre algunos subtipos de violencia sexual, que además contra los más niños respecto a algunos adultos, pero en gran medida es una violencia ejercida y sufrida por menores y sobre todo en la adolescencia o primeras edades de la etapa adulta, ¿no? O sea, entre jóvenes. Es una violencia muy juvenil, muy adolescente, entendiendo que la adolescencia no tenemos muy claro ahora dónde acaba, pero en general es como pueden ver, respecto a otros delitos es así, ¿no? Como les decía, con diferencia de algunos otros delitos de violencia sexual. Y cuando vemos cómo se distribuyen los porcentajes, vemos que el 76%, entre 76 y 78% de estos delitos son atribuidos a abusos y agresiones sexuales. Dentro de abusos sexuales tenemos los abusos sexuales sin agravante y luego los abusos sexuales agravados y las agresiones sexuales agravadas o no agravadas. Con esos 4 delitos tenemos entre el 76 y 78% de todos los delitos, ¿no? En el informe que les refería antes, ¿no?, el informe sobre violencia contra la mujer, que les decía que vimos, ¿no?, los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer, violencia física, psicológica, sexual y económica. Este informe solamente habla de violencia que sufren las mujeres, no fue otro general de violencia sexual, que también incluían, como digo, ese 15% de delitos contra niños, especialmente, o en gran medida. Vemos que efectivamente la violencia sexual no es la violencia, o está entre las violencias, no, la menos es la económica, pero bueno, está entre las violencias que menos registros tienen, ¿de acuerdo? Respecto a la violencia física y la violencia psicológica, que como ven tiene muchas derivas, pero como también pueden ver, casi el 40%, prácticamente el 40% de esa violencia sexual es en menores, lo sufren menores. En este caso, niñas. Estamos hablando de que este informe es de violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Respecto al resto de tipos, la violencia física sería la siguiente también, entre 18 y 30 años. En general sabemos que el tipo de violencia que requiere más ejercicio físico, ¿no?, que es más física, por entendernos, la violencia sexual también está un poco en esa horquilla en muchos aspectos, pues suele ser una violencia más adolescente, más juvenil, y que ese tipo de delitos, los más graves o más violentos, suelen decaer con la edad, ¿no? Quitando otros subtipos de homicidios que tienen otras derivas, pero el homicidio siempre hay que tratarlo aparte, ¿de acuerdo?, porque tiene unas características muy singulares, no se puede introducir en violencia física y ya está, pero al final destacamos esto, ¿no?, como les decía, que sigue llamando la atención y es importante que lo sepamos y es importante trabajar en ellos, que la violencia sexual en gran medida se produce en estas edades, ¿no? Y eso es importante porque cuando vemos la violencia esto ya lo veía yo venir. La violencia que se produce e incluso que se sufre por parte de víctimas adultas, no es difícil o es raro ver que esas víctimas, por desgracia, ya habían sufrido abusos, ¿no?, en otras etapas, ¿no?, porque condiciona mucho incluso aspectos cerebrales, ¿no? En fin, voy a ir acabando porque dentro de esta evolución y seguimiento de la violencia sexual no me puedo detener en nada, se le diré que trabajamos en muchos aspectos sobre ello, a nivel de investigación, ¿no? Los ejemplos que les ponía anteriormente de la violencia sexual, podríamos hablar aquí de pornografía infantil, pero en general en las redes tenemos trabajos como decía, del marco de investigación y la policía predictiva orientadas a detectar aquellos que pasan o que pueden pasar, que tienen más probabilidad de pasar a la acción desde las redes sociales cuando tienen contactos con menores, para intentar quedar, para intentar abusar, y tenemos ya estrategias en ese sentido para mejorar en nuestros trabajos, por ejemplo, u otros aspectos que tienen que ver, sobre todo, y esto es muy importante, por ejemplo, con los agresores sexuales con víctimas desconocidas,
que a veces son seriales, otras veces no son seriales, porque hay diferentes subtipos de agresiones sexuales, pero que también fue importante caracterizarlos, conocer un poco mejor los escenarios donde se produce todo esto, etcétera, etcétera. Por acabar, algo muy importante también sobre lo que llevamos trabajando durante unos años, sobre todo los 2 últimos años, y que esperemos que en breve acabemos, es la violencia sexual en grupo. Como les digo, algo incluimos ya en los apéndices que 2018 y los informes de 2019 y 2020, pero les diré que ya estamos terminando, después de un trabajo de investigación que llevamos un par de años, en un informe sobre violencia sexual grupal. ¿De acuerdo? Las cifras de violencia sexual grupal respecto al total de violencia sexual depende un poco del tipo de delito, pero está entre el 6 y 7% de prevalencia. ¿De acuerdo? Tiene una prevalencia baja respecto al resto de delitos de naturaleza sexual y tampoco hasta ahora hemos detectado que tenga una tendencia ascendente. No parece que estén aumentando. Tiene una cierta estabilidad temporal respecto a su prevalencia. Tampoco bajan, en realidad, ¿no? En fin, vamos a continuar y seguimos continuando en estos trabajos, como lo decía, respecto a la violencia sexual grupal, con la que no me puedo detener porque, en fin, ya ha pasado el tiempo. Y también, por acabar, les decía que otra idea importante es conocer lo que pasa después, incluso de las condenas, respecto a la reincidencia de la violencia sexual. La reincidencia de los delitos sexuales es alta o baja, pues en función de que lo comparemos, ¿no? Los estudios nos dicen que puede llegar hasta el 25% en función de los años, aunque hay unas tasas de reincidencia mayor para algunos subtipos de delitos sexuales frente a otros, ¿no? En cualquier caso, lo que sí sabemos es que tenemos que mejorar con iniciativas interinstitucionales para intentar prevenir también la reincidencia de algunos delitos sexuales, y en ello ya estamos trabajando. En fin, no me puedo detener más con la presentación para intentar ajustarme al tiempo lo mejor posible. Y bueno, lo que quería es hacer un recorrido rápido de algunas cuestiones sobre las que estamos trabajando, justo con esta idea, para que observen que efectivamente desde las instituciones no solo nos preocupamos, sino intentamos ocuparnos y poner nuestro grano de arena en el conocimiento y la prevención de estos delitos que, como no puede ser de otra manera, generan un gran rechazo para todos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Juan José. Ha sido muy interesante descubrir estas nuevas monografías en las que estáis trabajando. Y ahora tiene la palabra Cristina Cazorla González, que no la estoy viendo en la pantalla. ¿Ahora? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale, pues voy a compartir pantalla, si les parece. Vale, sin problema. Bueno, pues antes que nada he de decir que me hubiese encantado poder asistir a las últimas 2 intervenciones. He podido escuchar un poquito de la de López Osorio, que sin lugar a dudas pues ha sido muy, muy ilustrativa y muy pedagógica por una cuestión de ultimísima hora imprevista, y es que en mi zona el internet se ha averiado. Entonces, traslado de municipio mediante, estoy aquí, estoy muy, muy contenta y muy ilusionada con poder participar en este congreso y en esta jornada. Bueno, realmente mi presentación va a ir un poco enfocada en relación a la casa del dato perdido. Es decir, vamos a intentar un poco, pues bueno, procurar una serie de notas características sobre el estado actual de las estadísticas sobre violencia sexual en España y nuevos recursos que están surgiendo muy prometedores para la medición de este fenómeno criminal. En este sentido, es muy importante que partamos de la base de que, bueno, en los últimos años el estudio y la monitorización estadística de la violencia sexual pues ha surgido o ha experimentado un crecimiento y una mejora sin precedentes en nuestro país. Como bien ha expuesto López Osorio, pues bueno, la situación nada tiene que ver respecto del año 2015 incluso a la cantidad de monografías y recursos que actualmente podemos disponer para la monitorización y el estudio de la violencia sexual desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, y en particular el particular empeño que despliega el Ministerio del Interior, en fin, en aproximarnos un poco más a la realidad denunciada de este fenómeno delincuencial.
Dicho esto, mi propósito para esta comunicación es doble. Por una parte, visibilizar la existencia de otros recursos que comiencen a surgir por parte de otras administraciones públicas que también tratan con víctimas de violencia sexual en diferentes estadios y de diferentes perspectivas. Y por tanto, desde ese prisma, ellas también elaboran sus memorias y sus reports. Entonces, claro, realmente esto es sumamente importante a la hora de visibilizar estas fuentes menos conocidas y sobre todo para que sientan que sus datos pues interesan y desde luego merecen ser difundidos y merecen ser divulgados en foros como este. Y luego, de otra parte, el otro gran objetivo pues es que planteemos, sobre todo en la parte de la mesa y del debate, pues si existen, o sea, el estado actual de las estadísticas sobre criminalidad sexual en España y, por supuesto, pues bueno, plantear reflexiones de mejora y de futuro. Dicho esto, bueno, pues cuando realizamos una aproximación como idea introductoria sobre la medición de la violencia sexual, podemos destacar dos tipos de recursos fundamentales a nivel nacional. Por un lado, las estadísticas oficiales, en virtud de las cuales, como digo, destacan con bastante fuerza pues, las memorias y sobre todo el trabajo que realiza el Ministerio del Interior a través del portal estadístico de criminalidad y todos esos estudios monográficos. También las estadísticas judiciales, tienen un importante papel, es decir, las memorias de la Fiscalía General del Estado también han experimentado una mejora incuestionable en lo que respecta a la calidad y a su posibilidad de lectura, es decir, nada tiene que ver las memorias actuales de la Fiscalía General respecto de esos documentos casi ilegibles por inasumibles de principios del siglo XXI. Y luego, por otro lado, las estadísticas penitenciarias, que si bien es cierto que son extraordinariamente precisas en los datos que reportan, lo cierto es que son precisas, pero no son todo lo exhaustivas que desde el punto de la criminología pues desearíamos. Y luego, por otro lado, ya tenemos a un nivel supranacional las estadísticas a nivel europeo, que bueno, más que estadísticas, en realidad pues nos permitirían, ahora que veo la presentación, quiero saber si puedo manipularla yo desde mi propio... desde mi propia ventana o son ustedes los que tienen que jugar con ella un poco. No, Cristina, nos tienes que dar indicaciones. Vale, pues pasemos diapositiva, por favor. Vale, voy. ¿Aquí, Cristina, o...? No, siguiente diapositiva. O sea, yo todavía sigo viendo la pantalla, o sea, lo que es la portada. No. Es que tenemos que elegir si verla ella. No, elegimos ver elegimos ver esto, sí. Vale, sí. Vale, pues bueno, pues ahora podemos subir un poquito más arriba. O sea, ¿Estás viendo ideas introductorias? No, estoy viendo fuentes médicas y sanitarias. No sé si a lo mejor va con un poco de retardo o algo de esto. No, es que no estamos haciendo... ella no está visualizando Está desincronizado. Aquí lo he puesto, pero ahí se está viendo sin pantalla completa. Lo estoy viendo aquí que ya estará. De todas formas, insisto, es decir, yo no tengo ningún problema en seguir un poco así sin presentación. Lo que pasa es que, lógicamente, pues si hay alguien que quiera, digamos, verse apoyado en la misma, pues bueno, la tienen ahí y si no, pues se puede subir en otro momento. Vale. Voy a intentar a ver si puedo volver otra vez a compartir y me vuelve a salir bien esta vez. Vale. Ahora me sale... Cristina, no podrás compartir si no se deja de compartir la pantalla que hay. Vale, perfecto. Ahora puedes intentarlo. Vale. Debes tener toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. No sé, tienes que abrir primero el PPT. ¿Lo tienes abierto? Lo tengo digamos, en versión para imprimir, porque realmente he tenido que trasladarme de ordenador y la verdad es que no he podido... Si tienes en formato PPT, va a ser difícil. De todas maneras, ábrelo en formato documento
y cuando vas a presentar tendrás que ver, ves 3 opciones. Toda tu pantalla, ¿cierto? Una ventana. Sí, una ventana y una pestaña. Una pestaña. Vale, perfecto. Voy a ver si ahora... Así... Abre el documento y ahí, venga, hecho. Vale, perfecto. O sea, ¿ustedes lo ven? Sí. Lo estamos viendo. Esta pequeña idea introductoria, pues tenemos en última instancia las estadísticas europeas del Eurostat, que bueno, que nos permitirían un poco hacer la comparativa respecto de los datos que obtenemos en España y el correlativo traslado a nivel supranacional. Sin embargo, pues bueno, aquí tenemos importantes problemas de conciliación estadístico, porque evidentemente tenemos que conciliar pues diferentes tradiciones jurídicas y sobre todo diferentes tipos de tipificaciones penales en lo que respecta al delito de agresión sexual o violación. Por lo tanto, realmente aquí, más que hacer un ejercicio comparativo, analítico, como esperaríamos como investigadores sociales, es más bien a veces casi sumergirnos en las artes esotéricas para un poco hacer los ajustes pertinentes. Y luego, por otro lado, en el ámbito de los otros recursos que también son sumamente importantes, destacamos las encuestas de victimización. Fundamentalmente, en el ámbito de la Unión Europea destaca, y además este trabajo pues, es profusamente citado en numerosos estudios, tanto de carácter sociológico, feminista y de diversa índole, pues la encuesta sobre violencia de género de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de 2014, con una muestra de más de 42.000 mujeres, donde se dedica un apartado concreto a la violencia sexual. Y ya, si bien es cierto que en nuestro país pues, no tenemos encuestas de victimización al uso, es decir, que intenten expandir el conocimiento sobre la criminalidad en general, sí que las macroencuestas de violencia contra la mujer del 2015 y 2019 constituyen pues, bueno, una buena herramienta para intentar aproximarnos a este fenómeno, sobre todo teniendo en cuenta que además la de 2019 pues, también tienen un apartado que aborda la violencia sexual. Y luego también podemos destacar otro tipo de recursos más residuales, pero bueno, en relación a esta cuestión, quiero destacar fundamentalmente el trabajo aquí de Esmeralda Ballesteros, porque realmente ella ha hecho una maravillosa investigación junto a Francisco Blanco sobre el estado de las estadísticas en nuestro país, y realmente si quieren profundizar sobre las potencialidades de cada uno de estos recursos, es obligadísima su consulta y su lectura. Sin embargo, nosotros una vez hemos leído esta primera, nos hemos aproximado a todas estas fuentes e intentamos entender un poco los datos. Esta es un poco la cara que se nos queda cuando los leemos por primera vez. También he de decir que yo ya llevo estudiando violencia sexual desde el punto de vista estadístico casi 3 años y todavía sigo teniendo esta cara. ¿Por qué? Porque realmente, por más que realmente hayamos introducido muchísimas mejoras a nivel metodológico, todavía seguimos teniendo o incurriendo en muchísimos defectos o en muchísimos déficits que realmente con un poco de mimo pues podríamos superar de manera muy sencilla. Y en este sentido, esos déficits los apreciamos en todas las estadísticas oficiales y en la amplia gama del espectro de documentos públicos que hemos tenido ocasión de examinar. Por otro lado, también es importante reivindicar en este sentido que, bueno, que la violencia sexual, por otro lado, constituye un fenómeno criminal ampliamente monitorizado en España. Si estuviéramos manteniendo una charla de estas características, pero, por ejemplo, para hablar sobre delitos medioambientales, pues bueno, ni siquiera aquí los datos son todavía incluso más pobres, porque, por ejemplo, a nivel del portal estadístico de criminalidad, los delitos contra el patrimonio y lo que viene a ser el medio ambiente no existen como tal, como categoría. Entonces, en este sentido, pues bueno, la violencia sexual, aun presentando importantes, insisto, defectos en lo que respecta a la monitorización en general por parte de las administraciones públicas, pues tienen una calidad superior a otros fenómenos que puedan resultarnos de interés. Dicho esto, como digo, existen otro tipo de fuentes que empiezan a recobrar su importancia y empiezan a reclamar su espacio en la medición de la monitorización de este fenómeno. Y yo en este sentido quiero destacar en primer lugar las fuentes médicas y sanitarias. ¿Por qué? Pues bueno, porque realmente, de acuerdo al European Institute for Gender Equality, realmente las fuentes médicas y sanitarias nos procuran una información cuantitativa, pero también cualitativa, muy interesante sobre la realidad de la violencia sexual que no necesariamente penetra en las instancias de control social formal penal, porque realmente en muchas ocasiones tenemos a muchas víctimas que van a los servicios de urgencias, pero luego no deciden denunciar. Entonces, claro, pues bueno, todas esas informaciones y toda esa casuística fáctica que se produce, pues bueno, realmente estas fuentes pues, médicas las pueden monitorizar y luego, por otro lado, porque
a nivel europeo, pues realmente la terminología médica no presenta en ningún caso pues, los problemas de armonización que sí presenta una calificación jurídico-penal. Como decía antes, tenemos que armonizar 27 conceptos de agresiones sexuales. Y la dimensión de la agresión sexual no es lo mismo en España que en Alemania, que en Francia, que en Grecia o que en Irlanda. Dicho esto, en España nuestras fuentes médicas pues tienen carácter interno, es decir, no podemos ir a un hospital para que nos dé el listado de pacientes que han pasado por los servicios de obstetricia y ginecología. No obstante, sí que podemos contar con algunas excepciones en el sentido de que, bueno, de vez en cuando se publican trabajos de fin de máster o de fin de grado que realizan, pues, bueno, estudios descriptivos muestrales respecto de determinados hospitales. Y luego publicaciones científicas en la literatura médica que también, por parte de los profesionales de estos servicios, pues detallan un poco las características más relevantes de las pacientes que acuden a los mismos. Sin embargo, en nuestro país comienzan a aflorar iniciativas de manera aislada, aunque yo espero que en un futuro, pues bueno, esto se generalice, y por tanto, pues bueno, empiezan un poco a ser más prospectivos y empiezan a reportar de manera pública y transparente, pues bueno, toda una serie de información que no solo a los operadores jurídicos, no solo a los operadores sociales nos viene de interés, sino a todo el sistema en general. Quiero destacar, por tanto, la experiencia que reporta el Hospital Clínic de Barcelona. Desde el año 2019, el hospital publica notas de prensa anuales donde detalla, con carácter muy sucinto, eso sí, las principales notas características de los y las pacientes atendidas por el servicio de urgencia. Pero lo más llamativo son los dos primeros enlaces que les he puesto al principio, donde se reporta, con ocasión del Día de Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre, un estudio, una presentación PowerPoint muchísimo más descriptiva para el periodo de enero al 31 de octubre de todos y todas las pacientes que han pasado por ese servicio. Y en ese sentido, insisto, se detallan cuestiones tales como el tipo de relación que existía entre víctima y agresor, se detallan también, por ejemplo, si existe intención o no de denunciar, en fin, toda una serie de cuestiones y de elementos que nos resultan de vital interés. Por otro lado, también es muy importante el papel que puedan tener en este punto, pues las memorias elaboradas por los institutos de medicina legal y forense. Estos institutos dependen, o sea, se encuentran adscritos al Ministerio de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, por otro lado, el Real Decreto 386/1996 consagra, como parte de las funciones del director, la publicación y la elaboración de memorias en las cuales pues, se detallen las diferentes actividades y servicios practicados. Dentro del mismo, pues bueno, yo quiero destacar de todas las memorias que he podido ir consultando, porque cada comunidad autónoma pues tiene sus propias memorias. Hay algunas comunidades que para poder consultarlas tenemos que ir a las páginas web y a las interfaz de las propias consejerías de justicia de cada comunidad, y hay otras que están centralizadas por parte del Ministerio de Justicia, así que esto es un poco, pues bueno, tenemos que practicar aquí habilidades prospectivas y de búsqueda bastante exhaustivas, pero bueno, aquí destaco la memoria del Instituto Vasco de Medicina Legal, porque nuevamente nos reporta muchísima información sobre el sexo de las denunciantes, la edad, clasificación, el lugar de ocurrencia más frecuente. Incluso también se producen o se documentan hallazgos y correlaciones entre variables, que es muy interesante. En este sentido, por tanto, yo encontraría altamente beneficioso que se documentase o que se estableciese a nivel nacional una serie de pautas para que las memorias siguiesen una serie de recomendaciones básicas sobre los ítems que deben contener este tipo de documentos para abordar la violencia sexual, porque nos reportaría, pues bueno, toda la información fáctica relativa a las exploraciones médicas realizadas en el contexto de estas administraciones y de estos institutos, que sin lugar a dudas es francamente positiva. Por otro lado, también quiero destacar las memorias que van progresivamente apareciendo en relación a las oficinas de asistencia a víctimas de delitos. Aquí reporto simplemente pues, algunas de estas memorias de algunas comunidades autónomas. Es decir, por ejemplo, que no todas las comunidades autónomas reportan estos datos, por lo tanto, de aquí, insisto, mi interés en visibilizar que existen este tipo de recursos, apoyarlos y difundir sus datos, porque si no, realmente, pues claro, pueden caer en la desidia o en la desesperación de pensar, bueno, estoy publicando una memoria, pero nadie la lee. Y realmente los datos de oficinas de asistencia a víctimas de delitos son sumamente importantes.
Vuelvo a destacar el País Vasco como una cuestión, con un apunte específico, si bien es cierto que, por ejemplo, las de Andalucía, las memorias me parecen fantásticas porque son las más exhaustivas en cuanto a indicadores de análisis, pero las del País Vasco, nuevamente, vuelven a introducir una cuestión bastante importante en lo que respecta al desglose de intervención de acuerdo al tipo delictivo en cuestión. Es decir, por ejemplo, aquí en los delitos contra la libertad sexual, pues podemos encontrar cuáles son las intervenciones que se han llevado a cabo. Luego también por edad, aquí ya esto ya no es libertad sexual, sino simplemente vemos los indicadores respecto de determinados fenómenos concretos, los tipos de victimización y luego los diferentes indicadores que ellos utilizan para el desglose o la referencia a violencia sexual. Y en este sentido, insisto, todo esto me parece que, si bien es cierto que por ejemplo, las memorias de Andalucía son muchísimo más prospectivas y en este sentido animaría muchísimo a su consulta, pues estas son, aun siendo menos exhaustivas, realmente están mejor organizadas para una mayor comprensión sobre el fenómeno que nos ocupa. Por otro lado, y avanzando un poco más, es importante que tengamos en cuenta que la realidad estadística de la monitorización de la violencia sexual se fundamenta en torno a dos variables fundamentales. Por una parte, la variable sexo, que no género, porque realmente cuando estadísticamente analizamos la proporción de mujeres víctimas versus hombres agresores, estamos haciendo eso. Es decir, luego ya es posteriormente cuando la literatura feminista contextualiza estos datos y les aporta todas esas variables y todos esos factores contextuales, ambientales, sociales y culturales que determinan que realmente pues, estos datos tengan esta lectura y una interpretación concreta. Por ejemplo, las macroencuestas de violencia de género sí se hacen con esa perspectiva de género. En cambio, evidentemente, las memorias o los trabajos estadísticos del Ministerio del Interior nos permiten estudiar todo el amplio espectro de la violencia sexual. Y luego, por otro lado, también la otra gran variable que solemos utilizar para estudiar la violencia sexual pues es la edad, sobre todo a la hora de distinguir los abusos sexuales a menores. Sin embargo, como en este sentido, es importante que tengamos en cuenta pues, la inclusión de una perspectiva de género que nos permita pues, monitorizar realidades concretas y situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia sexual. Destaco aquí las mujeres extranjeras en situación irregular, mujeres con discapacidad, con trastornos, la España vaciada, es decir, las situaciones o los factores, de afloración de la cifra negra en el contexto urbano son muy distintos respecto del ámbito rural. Luego también la violencia sexual en el medio penitenciario, la violencia sexual en el ámbito de la pareja, donde aquí ya sí podemos referir algunas cuestiones bastante importantes de acuerdo a los informes actuales, pero bueno, hemos de incidir muchísimo más en lograr una monitorización muchísimo más exhaustiva. Y luego, por otro lado, lo que llamo colectivos invisibles, es decir, colectivos que no se encuentran ni siquiera representados estadísticamente, como es el colectivo LGTBI o las personas con discapacidad. Es decir, existe un esfuerzo por monitorizar la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual. De hecho, el Ministerio de Igualdad publicó el año pasado un estudio bastante interesante al respecto, pero las personas con discapacidad ofrecen situaciones de vulnerabilidad muy amplias y no solo es discapacidad intelectual, también la discapacidad física, discapacidad sensorial y situaciones de dependencia. Y luego, por otro lado, en lo que respecta al colectivo LGTBI, pues bueno, el Ministerio del Interior está haciendo una labor magnífica en lo que respecta a los delitos de odio y todo lo que viene a ser la violencia exógena al colectivo LGTBI. Pero, por otro lado, desde el ámbito anglosajón ya nos llevan advirtiendo y está surgiendo una prometedora línea de investigación en los últimos años que está estudiando cómo son las dinámicas de violencia sexual dentro del colectivo. Y, de hecho, pues el Reino Unido, en su estrategia para el quinquenio 2025 contra el estudio de la violencia sexual, pues intenta monitorizar y, sobre todo, destacar animar a incrementar las ratios de enjuiciamiento de este colectivo en particular, que también tiene pues, una serie de mitos y de estereotipos pues, bastante acusados. Y bueno, como estamos en Navidad, pues yo aquí quiero concluir con mi particular lista para los Reyes Magos sobre este tema. En primer lugar, yo reclamaría, a pesar de los avances incuestionables que se han experimentado por parte del portal estadístico de criminalidad y por otro lado por las estadísticas policiales, los criminólogos damos mucha caña a las estadísticas policiales, pero es así porque realmente son los únicos que nos reportan un poco de metodología, o sea, ya a medida que entramos en el procedimiento, la metodología se desvanece, y luego por otro lado porque son los que nos dan datos más fiables del delito.
Pero aún así, insisto, es decir, tenemos que intentar ir hacia esa convergencia de acuerdo a los estándares europeos e internacionales. Tenemos el Eurostat, tenemos el European Institute for Gender Equality, que publica unas guías maravillosas para lograr esa armonización estadística, y también las directrices para la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. Tenemos que elaborar guías y manuales blancos para lograr un adecuado volcado e interpretación estadística, porque realmente, o sea, si nosotros aquí examinamos un poco el estado actual, vemos que cuando como investigadores acudimos al portal, este nos devuelve 5 categorías. Cuando vamos a las memorias, las memorias nos reporta 11 categorías, y las pongo en asterisco porque luego también tenemos, como recién ha expresado el representante del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales grupales, los delitos cometidos por 2 o más responsables, que en ese sentido la denominación ha sido fantástica, porque realmente pues, no deja lugar a equívocos al incluir abuso sexual grupal y agresión sexual grupal. Stricto sensu. Pero por otro lado, ya si vamos a nivel europeo, vemos 18 categorías, y luego ya el Reino Unido, que eso juega en otra liga, que tiene 23 categorías. A nivel europeo, el Eurostat, haciéndose eco de la guía de la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, nos ha propuesto esta clasificación. Sería altamente deseable que, con independencia de que luego posteriormente en la definición nosotros aplicásemos nuestra particular, obviamente, tradición jurídica, sí abogásemos por esta nomenclatura, que es mucho más flexible, mucho más abierta. Luego, por otro lado, también es importantísimo que aprovechemos todos los recursos disponibles y visibilicemos los datos estadísticos que vayan surgiendo. Las memorias de los institutos de medicina legal y forense, como he indicado, y sobre todo, pues bueno, potenciar y animar a experiencias que a fecha de hoy pues son aisladas, como las del instituto, como por ejemplo las del Hospital Clínic de Barcelona, para que sean difundidas y sean consideradas como buenas prácticas. Las memorias de las oficinas de asistencia a víctimas de delitos, que estas cada vez sean más prospectivas y tengan una mejor metodología. Y luego también, esto me parece muy novedoso, en la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. A partir del año que viene, este instituto también va a procurar estudios monográficos sobre sumisión química y agresiones sexuales, con lo cual habrá que estar muy atento. Por otro lado, incorporar una perspectiva de género que sea compatible con la medición de otros prismas de la violencia sexual, perspectiva de infancia, discapacidad, LGTBI, etc. Destaco esto porque realmente cuando se apruebe la ley orgánica de garantía integral para la libertad sexual, la propia ley orgánica le consagra a la Delegación contra la Violencia de Género el estudio y la monitorización de la violencia sexual. Y si bien es cierto que esto es sumamente importante, no podemos ignorar realmente las diferentes prismas y las diferentes caras, que tiene la violencia sexual, sobre todo en el ámbito de la infancia, que esto requiere, digamos, perspectivas muy concretas y por tanto merecen ser absolutamente reivindicadas. Y luego, por otro lado, también en el ámbito de la discapacidad en sus diversas formas. Y luego, por último, ya para terminar, pues bueno, mejorar la coordinación interministerial y departamental entre administraciones públicas e instituciones. Yo todavía no entiendo por qué el Instituto Nacional de Estadística no ha venido a meter mano a las estadísticas en general o al desarrollo de un plan integral para la medición de la criminalidad en España, véase, por ejemplo, 2025-2035, para que nos dotemos de una metodología robusta. Y luego, por otro lado, tiene que existir comunicabilidad entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Justicia. Solo así conseguiremos avanzar en la monitorización real de la violencia sexual. Porque, como digo, y aquí ya concluyo, pues bueno, lo que quiero destacar o lo que quiero que se queden es que no por tener muchos más recursos, pues estamos en una mejor disposición. Es preferible planificar como si estuviéramos pensando en construir una mansión, que es a donde debemos aspirar, pero si actualmente solo por recursos técnicos, por recursos humanos, por lo que sea, solo tenemos capacidad para construir una parte de esa mansión, pues la construyamos bien, porque lo importante son los cimientos, son la metodología. Si no nos podemos permitir en la imagen 3 ventanas, no pasa nada, ponemos una. Ya incorporaremos nuevas unidades de análisis en el futuro. Pero el hecho de estar trasvasando unidades de análisis o el hecho de estar trasvasando categorías no solo introduce confusiones que son absolutamente innecesarias, sino que luego además, por otro lado, lastra la calidad estadística e impide que podamos realizar análisis cronológicos en el tiempo y podemos evaluar de manera seria y rigurosa no solo política criminal, sino también las tendencias y las evaluaciones futuras de este fenómeno criminal. Y ya con esto pues termino. Muchísimas gracias y perdone las incidencias que hayan podido ocurrir a lo largo de la intervención. Muchas gracias, Cristina. Que sepas que has formado aquí un revuelo. Se han puesto todas energizadas y siempre muy sugerente tu presentación. Ahora ya vamos acumulando pequeños retrasos.
abriría, ¿no? Daría la palabra a aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión a las 3 ponentes que hemos tenido en esta mesa. ¿Nadie se anima? Incluso entre vosotras, Antonia, Juan José o Cristina, si queréis intercambiar entre vosotros alguna información. Hola, buenas. Yo básicamente preguntas tendría muchas para Cristina y muchas para Juanjo, pero básicamente nada, felicitar a los 2 compañeros. Gracias, Cristina, porque me veo un poco reflejada en esa crítica a las estadísticas, que es lo que me toca hacer siempre, ¿no? En esta presentación me tocaba ser un poco más pacífica, digamos, pero me ha encantado tu presentación, porque estoy absolutamente de acuerdo con todas las limitaciones que comentas, con todas las trabas que nos encontramos a nivel de todos los delitos y también a nivel de la violencia sexual. Así que te felicito porque has sido muy, muy gráfico y muy contundente, tal y como es, digamos. Y al representante, como decía Cristina, del MIR, yo le doy las gracias como corresponsal del European Sourcebook para España, pues tiramos mucho a nivel de datos policiales del Ministerio. Quiero dar las gracias, como decía el compañero que no está hoy aquí, pero a Francisco Sánchez, porque es de una gran ayuda. Nosotros entendemos que el Ministerio de Interior, los datos que publican, pues como señalaba Cristina, pues presentan muchas limitaciones todavía, pero también quiero decir que yo, que es la segunda edición que hago de corresponsal para el European Sourcebook, he de decir que hay mucho empeño en mejorar, que están muy abiertos para las propuestas de los investigadores. Francisco me decía una vez, ¿no? Le comentaba un tema metodológico y me decía, bueno, pero tú me lo dices, me escribes y me dices cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces están muy abiertos a mejorar, a escuchar a los investigadores y creo que en un periodo de tiempo corto creo que lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Y aprovecho de verdad, ya que presentaba datos presentaba, digamos, las fuentes del European Sourcebook como corresponsal de España, quiero darle las gracias ahora que nos encontramos. Y bueno, y esto felicitar a Cristina, súper interesante. Muchísimas gracias, Antonia. Yo también quisiera, digamos, me he puesto un poco, digamos, combativa respecto de los datos del Ministerio del Interior, pero bueno, es cierto que realmente la calidad de las estadísticas han mejorado muchísimo en los últimos años y yo les animo a que sigan en esa línea, es decir, realmente lo hacemos con un ámbito de crítica constructiva en todo caso, pero no destructiva ni muchísimo menos, porque realmente en 2015 todo esto no existía y desde luego es muy difícil, sobre todo, porque es muy fácil verlo desde la barrera, todo lo que está mal, pero desde dentro y cómo realmente crear un sistema estadístico que sea lo suficientemente potente, pero a la vez también preciso, es absolutamente encomiable. Entonces, en ese sentido, van en la línea de dirección y, por supuesto, siempre estaremos ahí a reproducir y a replicar y a difundir los datos que reportan, que son francamente interesantes. Yo, como no, también pues quiero pues agradecer, ¿no? Agradecer naturalmente las magníficas presentaciones que han tenido mis compañeras de mesa virtual, porque creo que han aportado mucho. Y, naturalmente, lo que decís sobre las estadísticas oficiales y lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, pues la vivencia que hago es de una crítica constructiva, porque lo que habéis dicho es cierto, todavía siguen existiendo muchas limitaciones, pero también muchos avances. Vencer las limitaciones es harto complicado, porque además no solamente a veces depende de nosotros, ¿no? Depende de muchos actores, y no le digo nada cuando hablamos del tema internacional, ¿no? Hay tantos códigos penales como países, es que ya hay que partir de ahí, ¿no? O sea, es decir, que se está avanzando mucho, yo creo que también hay que quedarse con eso, y conociendo las limitaciones que hay, yo creo que también en rigor aportamos muchos datos sobre lo que tiene que ver con violencia sexual, creo que de bastante calidad, de acuerdo, y que nos ayudan a entender esta problemática respecto naturalmente a la violencia sexual conocida, que yo creo que en España pues pocos más, ¿no?, pueden aportar todos estos, ¿no?
Es decir, como digo, intentamos aportar todo lo mejor que podemos, conociendo que tenemos que seguir avanzando y también destacando algo que se ha comentado, que hay que estar abiertos naturalmente a las reflexiones de resto de investigadores, lógicamente. De hecho, estamos muy abiertos porque la mayoría de los trabajos de investigación que hacemos estamos en colaboración con con universidades, con profesionales que no solo nos ayudan a elaborar esos trabajos, sino que también aportan su visión crítica, que al mismo tiempo a nosotros nos ayuda a crecer también como investigadores y a entender cómo enfrentarse a estos problemas, que no es fácil, pero que creo que entre todos y todas pues aportamos más. O sea que gracias por todo. Bueno, yo la verdad es que me he guardado, pero como tengo el privilegio de tener comunicación con todas vosotras, me he guardado algunas preguntas que no voy a hacer en este momento por razones de organización de tiempo. Agradezco enormemente a Antonia Linde, a Juan José López Osorio y a Cristina Cazorla González su participación en esta mesa. Ha sido un lujo. Su generosidad, porque también hay que decir que no podemos pagar o podemos pagar cantidades miserables, que nos da hasta incluso vergüenza pensar en ello, y no han tenido ningún inconveniente en estar con nosotros, en cedernos su conocimiento, su expertise y su tiempo. Así que muchas gracias y seguimos en el futuro. Y con esto cerramos la primera mesa. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, igualmente.